11, verso 28 al 30. Dice el texto así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Oramos. Amado Padre, una vez más nos postramos en adoración ante tu palabra. Deseamos, Padre, que nuestro corazón pueda tener la disposición de oír con humildad, con sencillez, y tener tal actitud que tú puedas obrar de manera poderosa dentro de cada uno de nosotros. Oramos una vez más por tu misericordia para con aquellos que no son salvos aquí, que aún no te conocen, que no tienen vida dentro de sí, para quienes estas palabras son palabras vacías, sin sentido, pero deseamos que puedan oír la voz del Hijo llamándolos a la vida y puedan ver lo que nunca antes habían visto. Pedimos que tú los salves, deseamos que tú obres en los creyentes para despertarlos a una nueva realidad en su relación contigo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ese pasaje o este texto que es tan conocido para la mayoría de los que están acostumbrados a leer la Escritura, es un texto, o mejor dicho, es una de las tantas maneras y diversas maneras en que Cristo predicó el Evangelio. Ustedes leen los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de lo que tienen, aparte del registro de la vida de Cristo, lo que ustedes encuentran en ese texto, en esos libros, es la manera en que Cristo predicaba el Evangelio, cómo Él lo presentaba. Y este es un texto donde Cristo está presentando el Evangelio, ¿sí? Es un llamado a la salvación, estos versículos 28 al 30, es un llamado a la salvación. O sea, los condimentos básicos y esenciales para que haya una conversión, para que Dios salve a una persona, están en el pasaje, ¿sí? Aunque no de la manera que nosotros estamos acostumbrados a escuchar el Evangelio. Naturalmente, cuando se nos enseña o se nos dice cómo evangelizar, bueno, decirle a alguien que es pecador, que por el ser pecador está condenado a la eternidad sin Dios en el infierno, y que para poder ser salvo necesita creer en Cristo para el perdón de sus pecados. Y cuando cree en Cristo para el perdón de sus pecados, Dios le da la salvación. Solemos tener esas cosas en claro si es que estamos en la iglesia o nos hemos criado en un lugar cristiano o estamos en una iglesia que se predica la sana doctrina, escuchamos eso. Pero no siempre escuchamos como Cristo lo presentó aquí. Si Cristo está evangelizando aquí, está presentando el Evangelio con otras palabras, pero son los mismos condimentos que nosotros conocemos en el evangelismo, ¿sí? El pasaje es sencillo. El pasaje contiene una invitación: venid a mí. Tiene un doble desafío el pasaje: llevad mi yugo y aprended de mí. Son dos cosas a las que Cristo desafía a las personas a quienes les está hablando. Tiene una promesa, el texto: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y además hace una aclaración en el texto Cristo, que es: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esos son los condimentos, lo que encontramos nosotros en este pasaje. Es sencillo, fácil de entender, ¿sí? Ahora nosotros vamos a concentrarnos en estos estudios, en estos 3 días, incluyendo vamos a concentrarnos en el versículo 29, ese doble desafío que Cristo hace en el llamado al Evangelio, ¿sí? Prestando atención en eso, porque ese doble desafío que Cristo presenta allí en su evangelismo es clave para entender el llamado y la promesa del verso 28, ¿sí? Cuando Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y alguien, estando escuchando ese mensaje, le preguntaría al Señor: ¿y cómo nos vas a hacer descansar? ¿Cómo es que vamos a poder hallar descanso viniendo a ti?
Bueno, entonces versículo 29 es la respuesta a esa persona que está preguntando eso. Y entonces le diría, llevando mi yugo sobre vosotros y aprendiendo de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ahí hayan descanso. Es la explicación del versículo anterior, de lo que dijo anteriormente, de ese venid a mí. Amplía el pensamiento, ahí Cristo respondiendo a una supuesta pregunta de un supuesto oyente al que Cristo le estaba evangelizando, ¿no? Así que cuando leemos la invitación, esa que está en el versículo 28, venid a mí. Cuando leemos eso, es la invitación, es el evangelismo de Cristo, parece algo muy simple. Eso es lo que está diciendo, venid a mí. Ese es el evangelismo de Cristo, ¿sí? Parece algo muy simple, bueno, tengo que ir. Entonces, donde estoy, voy hasta Cristo. Y que no representa en realidad ningún tipo de desafío. Pero, en el contexto cultural de la época en que Cristo estuvo aquí en la tierra, representaba algo muchísimo más complejo. El venir a mí representaba algo muchísimo más complejo. Hay que entender y saber que en aquel tiempo, en el tiempo de Cristo aquí en la tierra, era muy común ver a los rabinos caminar por las aldeas de Israel acompañados de sus discípulos. Lo que Cristo estaba haciendo, que Él caminaba por las aldeas de Israel, por las ciudades de Israel, y que detrás de Él tenía a sus discípulos siguiéndolo, no era el único en realidad. Era muy común ver los rabinos, Cristo era identificado ya en su ministerio como un rabino, tenía una túnica de rabino, entonces era identificado, y un rabino tenía detrás suyo a sus discípulos. Era algo muy común, ¿sí? Y verlos a los rabinos caminar con sus discípulos, quienes habían decidido dejar sus hogares para seguirle y aprender de él, ya sea Cristo en este caso o cualquier otro rabino. Así era como se aprendía en aquel tiempo. No había una escuela como ustedes van a la escuela en ese momento, simplemente había un rabino a quien los que querían seguirle para aprender dejaban su familia y le seguían a él. Así es lo que sucedía en ese tiempo. Por eso, cuando Cristo dijo, venid a mí, o venid en pos de mí, o ven y sígueme, son todas expresiones que están refiriéndose exactamente a lo mismo, son expresiones para que aquellas personas tenían un significado más abarcativo que simplemente que alguien que esté aquí me dice, ven a mí, y yo de 3 pasos y me acerque. Implicaba mucho más que eso. Implicaba dejar la vida que estaban llevando y comenzar una nueva vida siguiendo a su rabino. Así que Cristo asumió en su tiempo aquí en la tierra ese rol y esa modalidad para evangelizar. ¿Cuál rol y cuál modalidad? La de un rabino. Él podía haber elegido otra modalidad, pero adoptó una que era muy común para ese tiempo, para que en la figura del rabino y sus discípulos, el maestro y sus discípulos, pueda ser claro, pueda ser graficado lo que significa creer en Cristo. Lo que está graficando Cristo no está estableciendo un modelo universal para que esto quede para siempre. Está utilizando algo que era muy común para la cultura en aquel tiempo para que la gente pueda visualizar qué significa creer en Cristo, poner la fe en Él. Una manera de graficar lo que nosotros solemos decir cuando evangelizamos, que decimos, vos tenés que creer en Cristo. ¿Qué se decía en ese momento? Cristo decía, vengan a mí, dejen su vida, dejen la vida que están llevando ahora y comiencen a seguirme a mí para aprender de mí. Eso era lo que Cristo quería graficar. ¿Qué implica y qué significa creer en Él? Creo que la mayoría, si no todos, hemos escuchado que para ser salvos debemos tener fe en Cristo. Pero creo y pienso, puedo equivocarme, que no todos comprenden lo que significa e implica eso. ¿Qué significa creer? ¿Sí? Para algunos, creer en Cristo, tener fe, consiste simplemente en un mero asentimiento verbal. Le preguntamos a la gente, ¿crees en Cristo? Sí. Más, la nueva canción está llena de ese pensamiento. Creo, todos cantamos creo. ¿Crees? Dice, sí. Pero eso es creer, sencillamente asentir verbalmente que eso es creer en Cristo. Bueno, para algunos es eso. Para otros quizás consiste en hacer un ritual, y lo voy a repetir varias veces en este campamento, un ritual de repetir una oración. ¿Crees en Cristo? Sí, ya hice la oración. Es la respuesta de muchos ante la pregunta si crees en Cristo o no. Sí, ya hice. La hice en la escuela dominical, la hice en un campamento donde vine, hice la oración para recibir a Cristo. Para muchos creer y tener fe en Cristo es eso. Pero
el venir a mí de Cristo en este versículo implicaba una renuncia y un sometimiento. Son las dos cosas que implica ese venir a mí. Cuando Cristo está llamando a las personas para ser salvas y les está diciendo venid a mí, todos sabían en realidad en ese momento, en esa cultura, no había ningún problema para ellos entender que lo que Cristo estaba diciendo, tenés que renunciar a la vida que llevas y tenés que someterte a mí. Eso estaba implícito en la idea, eso estaba implícito en el llamado. No era simplemente decir, sí, sí, Señor, te creo. No, no era eso. Sabían ellos que debían dejar su vida, la vida que estaban llevando, y someterse al señorío de Cristo. ¿A qué clase, entonces, de renuncia y sometimiento se estaba refiriendo Cristo con el venid a mí? Ya que implicaba un sometimiento y una renuncia, ¿a qué clase de renuncia y sometimiento se estaba refiriendo Cristo allí cuando decía venid a mí? Bueno, para responder esta pregunta, Cristo utilizó la figura del yugo. Él utilizó otras figuras en otros textos, en otros momentos, para poder graficar esa renuncia y ese sometimiento. En otros pasajes, como en Mateo capítulo 16, usó la figura de la cruz, para decir exactamente lo mismo que está diciendo aquí con el yugo. Y varias veces Cristo utilizó distintas figuras para graficar la misma idea, que creer en Cristo significa una renuncia y un sometimiento. Y eso está aquí. Si no lean Mateo capítulo 16, donde es mucho más contundente, habla de morir a mí para poder seguirle a Él. Es la misma idea, y es la misma idea que encontramos en este pasaje. Pero acá utilizó la figura de un yugo, y eso vamos a detenernos un momento para poder explicar. ¿Qué era un yugo? Quizá la mayoría lo conoce, quizá no, pero un yugo era un instrumento de madera alargado que se colocaba en la cabeza o el cuello de dos animales para que esos dos animales, caminando juntos, arrastren un arado a fin de preparar la tierra para la siembra. ¿Sí? Uno habrán visto en alguna figura, y esto, por la internet es muy fácil encontrarlo esto, dos bueyes y en el cuello, en la cerviz, puesta una madera que están unidos por esa madera, que tiene una curvatura justo para que calce justo en su cuello. ¿Sí? Eso era un yugo. A eso se estaba refiriendo Cristo, que para la gente de su tiempo, hablar de un yugo era algo muy, muy conocido, por eso lo usó Cristo para graficar esa idea. Y la costumbre en ese tiempo, ¿sí?, acerca del yugo, era unir mediante ese yugo a un buey viejo, ya entrenado, con un buey joven que necesitaba aprender a mantener el camino derecho para no distraerse del trabajo que tenían que hacer. Era muy difícil, en verdad, poner un buey nuevo, jovencito, a hacer el trabajo de aguantar el yugo o con las cuerdas, si lo tenía solo, y seguir la indicación del campesino para que pueda mantener la línea del surco derecha, recta. Por eso es que se lo ponía unido a otro buey que ya estaba acostumbrado. Ya sabía que cuando le ponían el yugo, ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, para que el buey más joven no se salga de ahí, no se rebele, estaba unido y sujeto al otro buey viejo para aprender a hacer ese trabajo. Esa era la costumbre. Así que colocarse bajo un yugo implicaba colocarse bajo las órdenes de otro. Colocarse bajo un yugo implicaba ceder, porque no puedo hacer otra cosa más que lo que se me indica hacer estando bajo ese yugo. Implicaba ceder mi voluntad al deseo de otro. Así que cuando Cristo nos llama por medio del Evangelio a creer en Él, nos está llamando a colocarnos bajo un yugo. No escucharon esto en evangelismo, ¿verdad? No se les dice esto en evangelismo, ¿verdad? Cuando se les predica el Evangelio. No lo decimos nosotros, en verdad, cuando estamos predicando el Evangelio, ¿verdad? No se nos ha enseñado a predicar de esta manera. Pero cuando Cristo está predicando, está diciendo que creer en Él es un llamado a colocarnos bajo su yugo. Eso es creer en Cristo, colocarnos bajo su yugo. Esto significa que Él mismo, o sea, Cristo mismo estaba bajo un yugo. Cristo mismo estaba bajo un yugo. Cuando Cristo invita a las personas, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo hallaremos? Bueno, colocándose bajo mi yugo. Significa que Él estaba bajo un yugo y nos invita a colocarnos en la otra parte de ese mismo yugo. Esa es la idea del texto. Él estaba bajo un yugo. Llevad mi yugo. ¿Y cuál era? ¿Cuál era el yugo bajo el cual estaba Cristo? El yugo bajo el cual estaba Cristo
era la voluntad de su Padre. Su encarnación, la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre, antes que nada, fue un acto voluntario de sujeción a la voluntad de su Padre. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, no hace falta que lo busquen, voy a decir algunos textos de manera un poco ligera, ustedes pueden anotarlo si quieren, pero Hebreos 10, 5 al 7 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Su encarnación tuvo como principal propósito hacer la voluntad de su Padre. Dice, no te agradaron los sacrificios y las ofrendas, no hallaste complacencia y delicia en el sacrificio de los humanos. Entonces vengo yo, oh Dios, me preparaste un cuerpo perfecto para poder hacer tu voluntad. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Su encarnación tiene como principal propósito rendirse a la voluntad de su Padre, ponerse bajo el yugo de la voluntad de su Padre. Juan capítulo 6, verso 38, Cristo dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo estaba bajo un yugo. Cristo se negó a su propia voluntad para someterse a la voluntad de su Padre. Ese es el yugo al que Cristo nos está invitando a ponernos debajo cuando Él dijo, venid a mí, y eso significa creer en Cristo. Toda la vida terrenal de Cristo, queridos hermanos, queridos jóvenes, fue un acto de sujeción. Fue un acto de sujeción. Juan capítulo 5, versículo 30, dice así de esta manera, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo estaba bajo la voluntad de su Padre. Mantenerse sujeto a esa voluntad de su Padre representó la batalla más feroz de su vida terrenal. De todas partes, Cristo recibía presiones para abandonarla o rebelarse contra ella. En la múltiple tentación en el desierto, Satanás quiso tentar a Cristo para que Él abandonase, saliese de ese yugo bajo el cual se había puesto al encarnarse. Abandonar en ese momento, ceder a lo que Satanás le había dicho, era sencillamente rebelarse contra esa voluntad. En Nazaret, en la ciudad en la que Él se había creado, cuando inició su ministerio, intentaron darle muerte arrojándolo desde una montaña, pero la Biblia dice que Él se escabulló entre ellos. Los fariseos y sacerdotes le buscaban constantemente para quitarle la vida. Sus propios hermanos y hermanas de sangre, al oír de su fama, se avergonzaban de Cristo y deseaban que fuese apresado para que fuera a Jerusalén y sea muerto. Sus propios hermanos y hermanas deseaban que Cristo vaya a Jerusalén para que de una vez sea apresado y sea muerto. Sus hermanos no creían en Él mientras estuvo en su ministerio, creyeron algunos después. Pedro le dijo en Mateo capítulo 16, ten compasión de ti, cuando Cristo había anunciado sus sufrimientos, muerte y resurrección. El mismo Pedro se interpuso también con una espada para que no lo tomasen preso la noche en que Cristo fue arrestado. Y en Getsemaní, a grandes gritos, Cristo oraba, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hebreos capítulo 5 dice que Él oraba a grandes gritos, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en la cruz recibió el constante acoso de la gente que le decía, sálvate a ti mismo. Deja de obedecer, salí del yugo, que estás bajo la obediencia a tu Padre. Piensa en ti mismo. Cristo hizo de la voluntad de su Padre su comida. Le dijo a los discípulos en Juan capítulo 4, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Claro, no es que no comía, pero lo que quiso decir Cristo es que era lo más importante de su existencia aquí en la tierra. Es que haga la voluntad de mi Padre. Era el sustento de su alma. Mi comida es eso. Permanecer sujeto a la voluntad de su Padre fue un asunto vital por el cual estaba dispuesto Cristo a dar su vida. Estaba dispuesto a morir antes, en verdad, que negarse o rebelarse contra esa voluntad.
Tan importante fue la voluntad de Dios para su vida que Filipenses capítulo 2 habla de una obediencia y una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Así de importante era la voluntad de su Padre para Cristo. Siempre eligió la voluntad de su Padre antes incluso que su propio bienestar. Así que la de Cristo fue una vida consumida en su totalidad en la voluntad de Dios. No se distraigan. Estamos hablando bajo el yugo que estaba Cristo. Es al yugo al que nos invita a nosotros a venir a Él. Ni un segundo de su existencia en esta tierra fue desperdiciado en algo vano. Hizo todo lo que el Padre había determinado para Él, y cuando ya no había más nada para hacer de todo lo que Dios había trazado para la vida de Cristo, Cristo dijo esto: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y ahora qué? Glorifícame al lado tuyo. No hay más nada que hacer en esta tierra. He hecho todo lo que estaba trazado. No hay más nada para mí en este mundo. Ya no hay más nada que hacer en este mundo fuera de la voluntad de Dios, lo enseñó Cristo. Por eso dijo: ya está, se acabó, ahora glorifícame al lado tuyo. Se encarnó, vivió y murió y resucitó para honrar la voluntad de su Padre, cumpliéndola a la perfección. Cristo es el único ser en el universo que cumplió la voluntad del Padre a la perfección, en todo momento, en cada segundo, y además en toda la motivación que eso requería. El único ser se mantuvo bajo ese yugo y desde allí nos dice: venid a mí. Ese es el llamado a la salvación. Ese es el llamado a la salvación. Yo estoy bajo este yugo. Y la única manera que tú encuentres descanso es que tú vengas y te pongas bajo este mismo yugo. Cristo está tan estrechamente unido a la voluntad de su Padre que no es posible tener una relación con Él sin que nos veamos obligados a someternos a la voluntad de Dios. Ahora, sé que no es el llamado a la salvación que estamos acostumbrados a escuchar, pero es el llamado que Cristo hizo. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. No importa si por ahí hay otro método que parece ser que tiene más resultado. No importa si por ahí hay un evangelismo explosivo que parece ser más popular. Este es el que Cristo hizo. Así evangelizó Cristo. El llamado a la salvación es un llamado a establecer una relación con Cristo rendidos a la voluntad de Dios y renunciando a la nuestra. Así que cuando hablamos de cree en Cristo, esto está implicado allí. Esto es lo que se está haciendo entender en el llamado de Cristo. No es simplemente que tú asientas: sí, creo, en verdad, asiento, todo eso es muy bueno, pastor. No. Lo que está diciendo es que tengas la disposición y la voluntad rendida a dejar la vida que estás llevando y de ahora en más sujetarte a esa voluntad a la que está sujeto Cristo, que es la voluntad de su Padre. Y lo está ahora. Hasta el día en que llegue en la eternidad, cuando entregue todo a aquel. Y todo sea todo en Dios, que no sé cómo será eso. Pero así es. Así que el llamado al Evangelio que está haciendo Cristo aquí, venid a mí, es un llamado radical a dejar de confiar en mí para confiar plenamente en Cristo. ¿Y cómo se muestra esa confianza? Sometiéndome a la voluntad de Dios. Ahí se demuestra que realmente confío en Cristo. Me someto a Él porque confío en Él. Quizá esta sea una de las razones por las que tenemos tantas falsas conversiones en el círculo de jóvenes cristianos. Porque hemos pensado que puedo creer en Cristo sin rendirme a la voluntad de Dios. Puedo creer, es fácil hacer una oración. Lo que no es fácil es que tú dejes de pecar. Eso no es fácil. Es fácil llenar algún librito, algún folleto, y sí, soy salvo. Lo que no es sencillo es que tú renuncies a tu vida, a tus sueños, para ponerte bajo la voluntad y a tomarme esa libertad y el sueño de otro.
Eso no es fácil. Eso es sobrenatural. No lo puedes hacer vos. Solamente Dios puede hacerlo en tu corazón, quebrantándolo y rompiéndolo en 1000 pedazos para que veas que todo eso no agrada a Dios y te dé un corazón nuevo. Uno que esté dispuesto a someterte a Dios, en la misma manera en que Cristo se sometió. Porque Dios no acepta ningún otro tipo de sometimiento sino el de su propio Hijo. Y por eso es imposible hacer eso sin Cristo, y por eso Cristo dice, vengan a mí porque ustedes no lo pueden hacer. No lo pueden hacer de esa manera, sin mí. Así que cuando entendemos el venir a mí desde esta perspectiva, desde el llamado de Cristo en este pasaje, podemos entender por qué Cristo dijo, por ejemplo, en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Parece una contradicción, ¿no? Está llamando a la gente a venir a mí y después dice, ninguno puede venir a mí. Así que el llamado no es tan sencillo, no es un llamado simple. Está apelando al ser íntimo del ser humano, a la parte de su corazón, para que se dé cuenta del ser humano que no puede. Que no puede. A menos que el Padre que me envió haga una obra sobrenatural en su corazón y lo traiga a Cristo, postrándose en adoración a Él y diciendo lo que cantamos hace un momento, no quiero más hacer mi voluntad, sino la tuya. Y repitió en ese pasaje en Juan 6, diciendo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué hay esta contradicción en los evangelios, aparente contradicción en los evangelios? No voy a entrar en el tema, pero unos versículos antes, en Juan capítulo 11, estaba hablando de que nadie en verdad podía venir ni entender el evangelio, sino aquellos que el Padre le daba, y inmediatamente hace un llamado universal del evangelio. Tremendo, ¿no? Las dos cosas, Cristo aquí. Así que el llamado de Cristo, venid a mí, deja al descubierto la incapacidad humana, la incapacidad de cada uno de ustedes jóvenes de responder a ese simple llamado, entre comillas, y revela también la omnipotencia de Dios para hacer posible que el más vil y bajo de los pecadores pueda venir a Cristo rendido, diciendo, Señor, sí, me pongo bajo ese yugo. Para que el corazón más endurecido y más indiferente en este lugar pueda decir, sí, Señor, me humillo y ahora quiero hacer solo tu voluntad. Así que el llamado buscaba que las personas reconocieran su condición y buscaran la ayuda de Dios. Así que si tú dices, yo soy salvo, pero sigues haciendo lo que quieres, cuando quieres y sin someterte a Dios, yo lo único que puedo pensar a la luz de lo que Cristo dijo es que todavía tú no conoces a Cristo como Salvador. Y parece muy extremista, parece casi sectario, pero cuando leemos este texto, queridos hermanos, Cristo dijo, si alguno no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. En ese pasaje estaba haciendo exactamente lo mismo que acá, estaba evangelizando. ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos tomado estos pasajes, como Mateo 16, para pensar que Cristo está llamando a los creyentes a la consagración. No. Cristo está llamando a personas incrédulas a ser salvas. Y menos que eso, no es salvación. Por eso, querido joven, quizás tú estás llevando tu vida haciéndola tuya. Y pensando que de esa manera, aunque has hecho una oración, bueno, está todo bien, tengo las puertas del cielo ganadas. Algunos piensan que la salvación es un boleto de pase libre para el cielo. Ya está, ya hice mi recitado de oración, puedo vivir con lo que quiera, la guardo acá en el bolsillo, cuando me presente en el cielo, saco el boleto, la oración de fe y paso allí. He escuchado a muchos decir eso, he escuchado a muchos pensar de esa manera. Bueno, está alejado fulanito, vive como quiere, hace lo que quiere, está entregado al pecado, pero me acuerdo que hizo la oración. Cuando Cristo venga a buscar a los suyos, ahí estará, tiene su boleto guardado en el bolsillo, pero hizo lo que quiso con su vida. Cuidado.
porque cuando vemos el evangelismo de Cristo es otra cosa. Quizás jóvenes ustedes dirán, pero pastor, ¿ya predicó el evangelio en la otra? Sí, está a propósito este solapamiento de la temática, de hablar de la salvación en el otro tema y en este tema. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido, queridos jóvenes, les hablo desde el corazón ahora, no está en mis notas, pero les hablo desde el corazón. Yo sé muy bien, y es de experiencia de campamentista de mucho tiempo, de líder, de consejero y todo lo demás, de que muchos de ustedes aquí, lamentablemente, dentro de 4 o 5 años, no van a estar en el camino del Señor. Sino alejados, viviendo sus vidas sin Dios. Pero ojalá Dios obre de manera particular en aquellos en quienes quiere obrar, despertando ese pensamiento de reflexión, diciendo, tiene razón, el texto bíblico tiene razón, yo no soy salvo, necesito a Cristo en mi vida, no estoy bajo ese yugo, estoy haciendo lo que quiero. Ojalá Dios te llame con la voz de Cristo diciendo, escuchando, ven a mí, no huyas, ven a mí. Amado Dios, solo el Espíritu puede hacer oír este llamado en el corazón. Y quizá es la voz, como la de Cristo, frente a la tumba de Lázaro, que le dice, ven fuera. Y el que estaba muerto, vivió. Y ojalá suceda así, este simple llamado, pero tan lleno de contenido y de vida, sea el que jóvenes aquí escuchen para que puedan venir a Cristo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.